Buenas noches. Buenas noches, doctores, doctoras. El día de hoy vamos a continuar con estas conversaciones, con estas charlas. Vamos a tocar lo que es claves obstétricas, ¿no? Bien, existen dos cosas, esto de las claves obstétricas y el score mamá. Eh, Obviamente esto está dado o está hecho por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y además de eso, el Centro Latinoamericano de Perinatología, o la CLAP. Ellos son los que han desarrollado esta serie de estrategias que van encaminados van encaminados a mejorar las condiciones y niveles de salud sobre lo que es la gestación, el parto y el posparto de las pacientes. Está dedicado, como les decía, a todos los niveles de salud. Esto de aquí no es más, las claves obstétricas no es más que una serie de estrategias que se diseñaron para disminuir la morbimortalidad materna y neonatal. Tanto las claves obstétricas como el score mamá están encaminados encaminados a estos problemas de salud a nivel mundial. La estrategia de alarma materna se fundamenta en experiencias exitosas en otros países. Es por eso que se adoptó en nuestro país, viendo estas experiencias que incluyen tres actividades estratégicas fundamentales. La primera, que es capacitación oportuna, capacitación a todo el personal de salud, no solamente al personal médico ni enfermeras, sino incluso a inspectores de salud, incluso a auxiliares de salud, odontólogos. Entonces, todo esto es la capacitación oportuna. ¿Por qué? Porque la idea de estas estrategias de salud, que son el score mamá y las claves obstétricas, lo ideal es el con equipo, con todos los que conforman el centro subsalud. Una situación tiene que ser previa a todos los participantes de una unidad operativa. Dos, estandarización de atención al paciente. La estandarización de atención al paciente se refiere a la aplicación de normas y protocolos que van a regir el buen llevar de esta paciente gestante y el parto. Si no tenemos normas y protocolos desarrollados, cada profesional va a hacer lo que piense o crea conveniente de acuerdo a cierta emergencia o a enfrentar las emergencias obstétricas, ¿no es cierto? Por lo tanto, se necesita esto. Y como la tercera parte de esta estrategia de alarma materna, tenemos mejorar la gestión de atención a gestantes mediante tres objetivos fundamentales. ¿Cómo vamos a mejorar esta gestión? Identificando oportunamente a una mujer en el embarazo, parto y puerperio con riesgo obstétrico. Nosotros tenemos que determinar los riesgos obstétricos, factores de riesgo, es parte del control prenatal incluso, ¿no es cierto? Es uno de los objetivos del control prenatal.
¿Y cómo vamos a determinar o cómo vamos a ver esto del riesgo obstétrico, en una paciente mediante el score mamá? Aquí nace el primero, que es el score mamá. Entonces, el score mamá, ¿qué es lo que va a determinar o va a identificar? Es el riesgo obstétrico. Esto determina el score mamá. Nosotros ya entramos con una paciente, ¿no es cierto? A esa paciente ya le vemos que puede tener un riesgo para desarrollar ciertas patologías, que son las que se expresan más en lo que es hemorragia obstétrica, en lo que es síndromes hipertensivos del embarazo o los procesos infecciosos o el shock séptico. Entonces, esto es lo que determina el score mamá. Segunda cosa que nos hace para mejorar el estado de la calidad del paciente, mejorar el manejo oportuno para prevenir su muerte. Manejo oportuno. Una vez que determinamos el riesgo obstétrico, se presenta el proceso de la emergencia obstétrica y vamos a tener un manejo oportuno. ¿Para qué? Para prevenir la muerte. ¿En base a qué? A las claves obstétricas, claves o códigos obstétricos. Obviamente estas deben estar con sus kits. Y la tercera factor que tenemos es mejorar la gestión de respuesta inmediata mediante las redes y microredes de salud. Esto del score mamá y las claves obstétricas en el Ecuador se empezaron a aplicar aproximadamente entre el 2016 y el 2017. Entre el 2016 y el 2017 se empezó a aplicar, siempre y cuando se mejoró lo que es el equipamiento de los centros, subcentros de salud y unidades de salud, mejoraron. Segundo, ¿qué se hizo? Se potenció estos centros y capacitación al personal del mismo, sobre todo con la aplicación de normas y protocolos de manejo. Y tercero, se hizo las redes y microredes de salud. Como ustedes saben ahora, incluso las redes de salud y las microredes están formadas por entidades de salud públicas y privadas. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, una vez con esto ya se aplica lo que es el score mamá y el código de salud. ¿Para qué? Para disminuir la morbimortalidad materna. Como ustedes ven, miren los casos de mortalidad materna. En la actualidad ha bajado, aquí no está la mortalidad tardía, ¿no? Está solo la mortalidad inmediata. Estos casos han ido bajando, pero igual son altos. Esta es la razón de mortalidad materna, que también es alta. Y la tasa de mortalidad materna en el Ecuador, en el momento es de 46 por cada 100.000 nacidos vivos. Por lo tanto, esto de aquí se constituyó parte de una meta o una promesa en la ONU sobre la mortalidad materna como una del milenio. Dijeron pues que hasta el 2015 se debería bajar esta razón de mortalidad materna en un Ecuador estamos lejos de cumplir el objetivo o la propuesta del milenio, pero sí se bajó. Aquí tenemos el objetivo 5, que era el objetivo global. Meta, reducir entre 1990 y 2015 la razón de mortalidad materna en 3/4 partes, o sea, un tercio, ¿no? Desde 1990 la mortalidad materna en el Ecuador se ha reducido casi a la mitad, pero los niveles están muy bajos de la meta fijada. Hasta el 2015 teníamos esta meta. En esta época todavía no bajábamos tanto. En la actualidad ya se ha bajado, pero tampoco llegamos a la supuesta meta que era para el 2015 como objetivo del milenio. Obviamente países tercermundistas, ¿no?
Aquí se determinó las estrategias, que como les decía, está dado por el Centro Latinoamericano de Perinatología, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que desarrollaron unas estrategias como un plan de acción para la aceleración de la reducción de la mortalidad materna y mortalidad materna grave, y morbilidad, perdón, materna grave. ¿Qué esto? Existe todo un documento que se desarrolló, ¿no? Pero en esto, primero, la estrategia 4 es la información estratégica para la acción y rendición de cuentas. ¿Cuál era un gran problema que nosotros teníamos como país? Era esto, la información. Por lo tanto, ¿qué se hizo? Intervenciones de impacto, implantar y consolidar sistemas de información y vigilancia materna. Este de aquí, sobre todo sistemas de información. Nosotros no, acuérdense que la cobertura de los controles prenatales en el Ecuador no llegan al 60%, y mucho menos teníamos la información. Siendo uno de los indicadores el registro de morbilidad materna grave. Por lo tanto, ¿qué se hizo? Se desarrolló esta hoja, supuestamente es una hoja que se maneja en todo Hispanoamérica, que es la hoja 051 del control prenatal. Esa hoja 051, incluso en la actualidad, no solamente tiene que ser registrada en cuestión gráfica, ¿no? En la hoja, sino que tiene que ser subida en forma digital. Esto está subido en la forma digital a un sistema que se llama sistema SIP, es el Servicio de Información Perinatal. Nosotros subimos esta hoja, entonces. Aquí en esta hoja está diseñada para ir viendo los factores de riesgo que puedo tener. Entonces, con esto, ¿qué vamos a hacer? Identificación y registro de la morbilidad materna grave. O sea, cualquier patología grave que tenga esta paciente tiene que ser ya analizada. Empezamos con la hoja 051. Después viene la estrategia 2. Acceso universal a los servicios de maternidades asequibles y de calidad dentro del sistema coordinado de atención de salud. Aquí se cambió, incluso se cambió en la Constitución, tenemos las leyes, la ley de maternidad gratuita y derechos reproductivos de la mujer. Todo esto se cambió con aras de ¿qué? De ir mejorando esta alarma de mortalidad materna. Intervenciones de impacto, acceso a la atención asequible y de calidad, utilización de prácticas basadas en pruebas científicas. Esto de aquí vienen ya los protocolos y normas, ¿no es cierto? Desarrollamos de acuerdo a toda la evidencia que existe en el mundo sobre lo que es una actividad de protocolo y control para ir aplicando en esto y asegurar la derivación y contraderivaciones oportunas. Esto de aquí es otra cosa importante que se mejoró. Que vean que no es solamente algo simple y algo aislado, es todo un conjunto de estrategias, normas, protocolos, procedimientos que nosotros tenemos que hacer para mejorar esto de acá. Atención oportuna y de calidez, utilización de prácticas basadas en evidencia y mejorar la derivación de los pacientes. En la actualidad esto se ha mejorado bastante, ¿no? Nosotros hacemos la referencia y tenemos contrarreferencia de las unidades de mayor complejidad. Entonces, esto se ha optado ya como una especie de protocolo también, que no está indicado un protocolo exacto, pero ya se va manejando y vamos acostumbrándonos a hacer las cosas en una manera conjunta y en equipamiento. Normas, estrategias y procedimientos. Se hizo un estudio para ver qué, qué es lo que pasaba, qué es lo que pasaba con nuestras pacientes, en nuestros centros de salud y nuestros hospitales, por las cuales se morían y teníamos una tasa de mortalidad sumamente alta. Esto es a nivel del 2014-2015, después de hacer un gran estudio en todas las unidades de salud, incluyendo el servicio de registro civil para ver, porque había una cantidad de subregistro. ¿Qué es lo que se determina?
3 demoras. Básicamente 3 demoras. La primera demora es aquella demora que se da en el domicilio de la paciente. Entonces, en el domicilio, hasta que cuando llegue un signo de alerta, un signo de alarma en la paciente gestante, por ejemplo, empezó a sangrar, se rompieron las membranas, está con cefalea, está con fotopsias, tinnitus, hasta que la paciente asuma ese proceso de emergencia y tome la decisión e irse a una institución de salud, esa es la primera demora. La toma de decisión de la paciente y de los familiares de esa paciente para que sea trasladada a una unidad de salud. Primera demora. Segunda demora. La segunda demora es la movilización de la paciente. Hasta que, por ejemplo, si está en la área rural, sobre todo pasa esto, ¿no es cierto? O puede ser en el área urbana. Ya tomó la decisión en irse, tomó sus cosas y sale del domicilio. Esta segunda demora es en el transporte. No tiene auto, hasta buscar un taxi si está en la zona urbana, ¿no es cierto? Ver qué tipo de movilizaciones puede llevar a un hospital, a una unidad de salud. Y si está en el área rural, ¿cuál era el problema? El problema era de ir a ver si es que tiene movilización, ir a ver al vecino, que el vecino tenía una camioneta y un montón de cosas de esas, en las cuales pasa una demora, un tiempo, ¿no es cierto? Y acuérdense que en esto de las emergencias obstétricas, mientras menos tiempo se utiliza y en menos tiempo se actúa, mayor beneficio y probabilidad de sobrevida tiene tanto la madre como el niño. Y la tercera demora era aquella en la que nosotros teníamos ya dentro del hospital. La tercera demora es dentro del hospital. ¿Qué pasaba aquí? Esta demora es desde que ingresa al hospital, desde que les recibe el portero, ahora que hay las salas de triaje, hasta que se vaya al servicio de obstetricia, hasta que le vea el médico tratante, hasta que le vea el médico residente, hasta que se haga el diagnóstico, hasta que se pide exámenes, regresan los exámenes y se decide un tratamiento. Esa es la tercera demora. Las 3 demoras que esto influían directamente en el tiempo en la emergencia obstétrica. Demora 1, domiciliaria, demora 2, transporte y la demora 3, institucional o dentro del hospital. Adivinen cuál era la más grande, esta de aquí, la demora 3, dentro del hospital. Había pacientes que ingresaban, lo estoy diciendo antes del 2014, no 2015, pacientes que ingresaban y hasta que le hagan, desde que ingresó, hasta que le pongan el primer medicamento a esta paciente, podía pasar entre 3 y 4 horas. Entonces esta fue una demora y fue difícil de manejarla esta. Entonces, allá van enfocados las demandas. Entonces, nosotros, ¿qué hizo el Ministerio de Salud Pública del Ecuador? Obviamente con protocolos hechos, ya no fue invento esto del ministerio, pero fue que estrategias relacionadas para mejorar el tiempo de estas demoras. En la demora 1, reconocimiento de los signos de peligro. En la actualidad nosotros decimos a la paciente sobre los signos de alarma o los signos de alerta. Señora, si a usted le pasa esto, acuda a un centro de salud. Pero para eso, ¿qué fue? Hubo unos determinantes muy complejos, que era, primero, la accesibilidad a la consulta. Íbamos todo en las zonas rurales y factores socioculturales que son muy marcados en nuestro país. Acuérdense que el Ecuador
es un país multiétnico y pluricultural. Por lo tanto, estos factores socioculturales son bastante marcados en zonas como las zonas orientales, por ejemplo. Entonces, todo esto eran determinantes ¿para qué? Para que disminuya esta demora. ¿Qué es lo que se hizo? Campañas comunicacionales, ¿no es cierto? Ahora con lo que es la tecnología de los celulares, mensajes de texto, campañas en radio y televisión, vallas y publicidades móviles, ferias de salud, que esto se hizo bastantísimo y en la actualidad se sigue realizando. Participación de comités locales de la salud. Eso estaban guiados por los médicos, jefes de las unidades, más las autoridades de la zona, ¿no es cierto? O de las autoridades de los locales, de donde le tocaba. Aquí que se hizo capacitación en signos de peligro y apoyo a la comunidad. Se empezó a decirse y a decirse para qué, para que la paciente en esta demora tome la decisión rápida de acudir a un centro de salud. Capacitación a profesionales hacia mujeres embarazadas, capacitación de la mujer en el embarazo, censo obstétrico, se hizo los mapas parlantes, nosotros ya determinábamos en la comunidad qué es lo que, cuántas pacientes estaban embarazadas, cuántas podían estar embarazadas, etcétera. Acercamiento con las parteras, de hecho esto se hizo incluso en los programas que es del parto culturalmente adecuado, se hizo esto para que las parteras sean colaboradoras en lo que es el trabajo de parto. Promoción de salud, escuelas, colegios, comunidad y los consejos comunitarios. O sea, una gran organización del consejo comunitario para ir participando. Incluso la idea era de que en la comunidad donde que se tenga, donde que alguien tenga un carro, se puede poner de turno, que él sea el que va a apoyar en el traslado y tanta cosa de esas. Todo esto se hacía ¿para qué? Porque esta era la primera demora en que tome la decisión tanto la mujer como su familia o su entorno a que tomen la decisión que tiene que ser trasladada a un centro de salud. Primera demora. Se hizo todo esto de aquí. Por eso es que les digo, esto de los códigos y la Score Mamá no es algo aislado, es toda una estrategia para mejorar lo que es la mortalidad materna. Demora 2, que era el traslado. ¿Qué es lo que se hizo? Mejora del acceso geográfico, obviamente las vías, ¿no? Lo que hasta ahora dicen al expresidente Correa, que ha hecho solo carreteras. Pero esto es parte de una estrategia para mejorar las tasas de mortalidad materna. Si yo tengo vías adecuadas, tengo la opción de llegar en menor tiempo, perdón, a una zona hospitalaria que la que tenía antes. Esto de aquí que se hizo, y esto es también, se hizo esto del ECO 911, o la red integrada, esta es una de las mejores redes integradas que tiene el 911 en el Ecuador, en Latinoamérica, ¿verdad? Es súper buena y tiene una reactividad impresionante esto del 911 en nuestro país. Es muy bueno. Les comento antes, hace, qué sé yo, unos 15, 20 años atrás, por ejemplo, pedir una ambulancia era un vía crucis, porque habían ambulancias de tal hospital. Por ejemplo, les daba en la ciudad de Cuenca. El hospital del Ministerio de Salud Pública, el Hospital Vicente Corral Moscoso, tenía sus ambulancias. El Hospital del Seguro Social tenía sus ambulancias. La Cruz Roja, sus ambulancias. Los bomberos, sus ambulancias. Entonces, cuando alguien necesitaba una ambulancia, tenía que estar literalmente mendigando la disponibilidad de la ambulancia. Llamábamos al Vicente Corral, pueden prestar una ambulancia, y eso siendo parte del mismo sistema de salud, del mismo Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, alguien estaba en un subcentro de salud, llamaba al Vicente Corral a ver si es que hay la posibilidad de que nos presten una ambulancia para hacer un traslado. Decían el otro, no, no hay, las ambulancias están ocupadas. Se llamaba IES, tampoco, se llamaba la Cruz Roja y se llamaba los bomberos. Y a veces los que más factibilidad tenían eran tanto los bomberos como la Cruz Roja.
pero las ambulancias de los hospitales, tanto 10 casi. Entonces, obviamente, esto se mejora en 911, porque esta red integrada mejora la respuesta o la reacción a la llamada. ¿Por qué? El ECO 911 es el encargado de ver la disponibilidad de la ambulancia. Entonces, las ambulancias antes que eran de las instituciones, tanto del Ministerio de Salud como del IES, ahora están a mando del 911. Ellos saben qué ambulancias están en el hospital, qué ambulancias tienen los bomberos, qué ambulancias tienen la Cruz Roja, fundaciones, clínicas, etcétera. Y de acuerdo a la necesidad del 911 despacha la ambulancia por la distancia, la que está más cerca del evento y cosas de esas. Entonces, en la actualidad se llama directamente al 911 y esto se va. Acá en Cuenca, al menos, la reacción de respuesta a una solicitud está entre 5 a 8 minutos que llega la ambulancia desde que se llama, que llega hasta el evento. Entonces, obviamente esto ya va mejorando la demora 2. ¿Por qué? Porque antes hasta estar viendo, como digo, era un vía crucis, de estar llamando a un hospital, llama al otro hospital a ver quién se digna en prestar una ambulancia. ¿Qué más? El plan de parto y plan de transporte institucional y comunitario. ¿Cuál es esto de aquí, este famoso plan de parto? Es que los médicos del centro de salud y la gente que estaba formando parte del centro de salud, ellos tienen que reunirse con la comunidad, con la junta parroquial, con los sacerdotes, ahora un poco menos, pero con el sacerdote, con las parteras. ¿Y para qué? Para tener un plan en el caso de que existan partos dentro de esa zona o dentro de la comunidad. Como les decía hace un momento, si es que alguien tiene una camioneta, entonces esa persona es la que está designada en el caso de una emergencia de que se tiene que llamar y él tiene que hacer el traslado. O el transporte institucional y comunitario. Existen muchos vehículos de diferentes ministerios, no solo de salud, ¿no? Qué sé yo, el de ganadería, de agricultura, que tienen vehículos, entonces no se puede utilizar esto de acá para que esta demora disminuya. Obviamente la campaña de comunicación necesaria para informar sobre eso y la promoción de salud, sobre todo en la participación y hacer entender de los derechos. Acuérdense que nosotros, de nuevo lo repito, tenemos dentro de la Constitución la ley de maternidad gratuita y derechos reproductivos de la mujer, así se llama. Entonces, en base a esto, para disminuir el tiempo en la demora 2. Y vamos a la última demora. ¿Qué factores necesitamos o qué estrategias hicieron para que esta demora 3, que era dentro de la institución, que era una demora institucional, que era incluso mayor a las demoras de transporte y la demora domiciliaria? Las dos sumadas, mayor era la institucional. Entonces, para eso, ¿qué se hizo? Atención oportuna y de calidad. Atención oportuna y de calidad. Sobre todo esto con la atención oportuna y de calidad es que ahora en los centros de nivel 2 y nivel 3 existen especialistas dentro de los turnos. El Ecuador eran los únicos hospitales en los que no se quedaban, en el mundo, en los que no se quedaban especialistas en los turnos. Ni de ginecología, ni de cirugía, ni de medicina interna, ni nada de eso. Entonces el Ecuador era el único país en el mundo que pasaba eso. Que no tenía. Mañana voy a comprar otro. No sé, tú dijiste ahí esto, tienes que acabar de ver eso. ¿Sí o no, mamá? Baila, baila. Apaguen los audios, por favor. Bien. Entonces, eso fue, ¿no? Entonces, atención oportuna y de calidad. Si yo pongo un especialista, obviamente, la calidad de atención va a ser mejor.
por la experiencia y por conocimiento que tiene el especialista. Acuérdense que antes los médicos trabajaban solamente hasta las 12 del día. Entonces uno tenía que tener la emergencia entre 7 y 12 nada más. Entre 7 y 12. Entre 7 y 12 del día podías tener una emergencia severa, porque pasar las 12 del día ya quedaba solo en manos de los residentes. Y acuérdense que los residentes no son especialistas, sino son médicos en formación. Entonces, por lo tanto, en esto se mejoró. ¿Qué más? Estandarización de guías, los protocolos y guías de prácticas clínicas, que tampoco se tomaban en el ministerio. Cada profesional hacía lo que quería. E incluso habían hospitales en los que una sala, por decir en la sala 310, estaba el jefe de esa sala y él trataba de una forma la preeclampsia. En la sala 311 era de otro tratante y la misma patología se trataba de forma diferente porque el médico jefe de la sala 311 trataba de otra forma. Entonces, era un total caos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hizo? Estandarización, protocolos de normas, que es el componente materno neonatal, y guías de práctica clínica. Aquí se hace así y todos hacen así. En la actualidad costó mucho instaurar eso y que se respete este protocolo de normas. En la actualidad creo que ya más del 90% de los hospitales públicos se maneja con el componente normativo, al menos de lo que es obstetricia. Entonces, acordaránse de eso. Alarma materna. Aquí recién empieza ya a aparecer lo que es la alarma materna. ¿Qué es la alarma materna? No es más que la operativización de las guías prácticas de clínica. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está escrito en los protocolos y normas y en las guías prácticas, hacerla realidad, aplicarlas. Eso es la operativización de las guías prácticas de clínica. ¿Y con qué? Con estas dos cosas que da la Organización Mundial de la Salud. El score mamá, no es score mama, como dicen, es score mamá, falta aquí la tilde. Score mamá y los códigos o claves obstétricas. Estas dos cosas es la operativización de los protocolos de normas. ¿Qué más? Aumentar la capacidad resolutiva en los establecimientos de salud. ¿No es cierto? Equipando más, tanto en el área física, medicamentos, insumos y profesionales con especialidad. Profesionales de salud contratados y lo que es las unidades de tipo C y hospitales. Potenciar todas las unidades de salud. Con eso se trata de disminuir la demora 3. Entonces, yo tengo hospitales tipo C donde que ya tengo ecografías, por ejemplo, donde puedo hacer laboratorio clínico. ¿Sí ven? Entonces, esto es en base aquí. Entonces, ¿qué es lo que más nos va a interesar y cuál fue la idea de estas charlas? Es esta de aquí, la aplicación del score mamá y los códigos o las claves obstétricas, o sea, la operativización del protocolo. Importantísimo esto de aquí. Y vamos a ver qué es esto. Toda muerte... y otra cosa, perdón, me estoy olvidando algo muy importante. Además de hacer esto para la demora 3, ¿qué es lo que se hizo? El control, el seguimiento. Toda muerte materna en la actualidad es producto de auditoría desde el 2013 hasta las fechas. Toda muerte materna ahora se estudia qué pasó con esa paciente. Y en la actualidad incluso existe una ley que se hizo en el 2017, 2016, que se llama Cero Tolerancia a la Mortalidad Materna. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando muere una paciente, uno hay que hacer el estudio y la Fiscalía General del Estado interviene directamente, por oficio,
directamente viene la fiscalía, sin necesidad de denuncia ni demanda de los familiares de la paciente que falleció. Directamente, por oficio, la fiscalía, se murió una mujer, una muerte materna, enseguida empieza el estudio de la fiscalía. Existe un protocolo que es el protocolo de Londres, que es el que nos da pautas de la metodología, cómo hacer la investigación de una paciente con mortalidad materna. Entonces ahora se auditan todos los establecimientos de salud donde fue a atender esa paciente. Ese es el protocolo de Londres. Les comento eso porque yo desde el 2014, creo, hace unos 2 o 3 años, era miembro del Comité de Mortalidad Materna de la provincia de La Suárez. Yo revisaba todas las pero existe el subregistro que se llama, que es en la que si se muere una paciente no le ponen como mortalidad materna, no muerte de cualquier tipo. Entonces nosotros teníamos que hacer es pedir en el registro civil y en el INEG todas las muertes de mujeres de entre 15 y 45 años cada trimestre, pedíamos eso, y a la inscripción de la muerte en el registro civil. Por lo tanto, veíamos y ahí íbamos descartando si moría por accidente de tránsito, lo que sea, cuando estaba en esa edad, un acaso de embarazada. Y ahí pedíamos al hospital donde había muerto la ficha para ver qué era. De esa forma, porque el subregistro era tremendo. Entonces, y les comento, lamentablemente, de todas las fichas que se reportó, yo pienso que el 99% de las fichas, yo reportaba causa de muerte obstétrica directa evitable. Razón, falta de aplicación de protocolos. No se aplicaban los protocolos. La idea de esto no era de sancionar ni quitar el título, sino cuáles son planes de acción de seguimiento, esto de aquí, para ver si las acciones, todas las estrategias que vimos hace un momento, las estrategias para la demora 1, para la demora 2, la demora 3, ¿qué están haciendo? Se están cumpliendo, y si no están cumpliendo, empezar a hacerlas cumplir. Eso se llama mejora continua de la calidad. Para eso sirven las auditorías, porque muchas personas piensan que las auditorías es solamente para condenar a la persona que estaba involucrada, y no es así. Eso es para mejora continua de calidad. Para eso sirve la auditoría. Entonces, en la auditoría nosotros nos estamos dando cuenta qué es lo que está faltando, en dónde estamos fallando. Eso es la idea para mejorar o reforzar esto. Y como dicen aquí, se auditan todos los establecimientos de salud. Por ejemplo, si yo tengo un hospital tipo 3 ya en una ciudad, llega una paciente ahí, se murió. ¿Qué quiere decir? Ahí, en ese momento, empieza ya la investigación. Y eso hace la fiscalía. Le dice, a ver, esta señora murió aquí, pero no es de esta ciudad. A ver, ¿de qué hospital viene? Vamos a ir, la transferencia es de un hospital cantonal. Se van al hospital cantonal. En el hospital cantonal le quedan viendo a ver qué se hizo, piden la ficha de lo que se hizo ahí. ¿Y qué dicen? ¿De qué subcentro de salud es? Es del subcentro tanto. Se van al subcentro de salud, llegan en el subcentro, hablan con el rural y piden la ficha familiar de esa paciente. A ver cuántos controles tiene, si estaba correcto el control prenatal, si identificaba los factores de riesgo de esa mujer. Por eso es que dice, se auditan todos los establecimientos de salud donde fue atendido ese paciente. Eso es la auditoría, eso es la metodología que da el protocolo de Londres cuando existe una mortalidad, una muerte materna. Pero de nuevo les digo, esto no es con el afán, estas cosas no son con el afán de condenar o alguna cosa a los involucrados, sino es de ver en dónde estamos fallando. ¿Para qué? Para una mejora continua de calidad. Si yo digo estamos fallando en el subcentro de salud porque el rural no le fue a ver en la casa a la señora porque no vino al subcentro de salud para hacerse los chequeos, entonces tenemos que reforzar ahí. Si es que van al hospital cantonal, dicen, no, en este hospital cantonal no se le hizo tales exámenes, no se le pide, entonces, ¿qué tenemos que hacer?
mejorar ahí, mejorar el laboratorio, mejorar los exámenes, etcétera. Mejorar la utilización o la operabilización de las guías prácticas clínicas. Ven, para eso sirve. Entonces, eso es la otra parte que tiene esto de las estrategias. Entonces, seguimos y vamos ahondando ya ahora más y más al tema que nos trae. Esto era un preámbulo ¿para qué? Para que nosotros vayamos viendo qué son estos famosos score mamá y las claves obstétricas. Entonces, ¿qué es para es la mejora 3, ¿no es cierto? Acuérdense, ya contrataron médicos, ya están en esta cuestión, equiparon más los subcentros de salud, y ahora vamos a la operabilización de las guías prácticas, o las guías preclínicas, ¿no? Y protocolos. Identificación oportuna de la patología, el diagnóstico de la patología. Vamos a hacer con dos cosas. El score mamá. El score mamá es una serie, vamos a ver qué nomás, es una serie. Nosotros sí presión arterial, frecuencia cardíaca, respiración, saturación de oxígeno, estado de conciencia, temperatura, situaciones individuales de cada persona, vamos a irlas observando. ¿Para qué? Para categorizar el riesgo de esta paciente. Entonces, con números, cada uno valora. Tiene la presión de tantos puntos. ¿Para qué? Para determinar el riesgo. Antes que suceda la emergencia. Entonces, yo con el score mamá digo, no, esta paciente puede hacerme una emergencia. Y eso se aplica ¿cuándo? Durante la gestación, durante el parto y durante el puerperio. Entonces, yo mediante el score mamá me voy a dar cuenta de una paciente que puede complicarse, no que está complicada, sino que puede complicarse. Para eso sirve el score mamá. Identificación oportuna, eso es la identificación oportuna. Estar antes del proceso o de la emergencia. Eso hace el score mamá. Y una vez que se instauró esta emergencia o se complicó, este riesgo obstétrico ya se tornó en realidad como una patología per se que puede llevar a la muerte a la paciente, viene la atención de calidad y derivación oportuna. Y esta atención de calidad, y para derivar, ¿qué es lo que tiene que estar? Códigos, código rojo, código azul con los kits hospitalarios y todos los kits de códigos para primer nivel. Entonces, aquí está el score mamá, ve el riesgo de la patología. Los códigos son lo que se va a aplicar cuando existe ya la patología o el estado de emergencia obstétrica. Ahí se aplica el código. ¿Para qué? Para la estabilización de la paciente y la derivación oportuna. Y la última cosa que vamos a hacer es, una vez identificado esto, cadena de llamadas de acuerdo al score mamá, obviamente, tiene la red pública de salud. Si yo tengo una paciente que ya en el score mamá me dice que va a tener un riesgo obstétrico, yo hago la llamada para el traslado, que es la red pública de salud. Hay un número telefónico, le llamo, necesito una paciente que probablemente va a ser, qué sé yo, una hemorragia postparto, está un síndrome hipertensivo, una preeclampsia, lo que sea. Entonces, la red pública de salud, ¿qué es lo que hace? La red pública busca un sitio en donde pueden recibirle. Tienen que ser desde los hospitales públicos, y si no hay un hospital público, va al hospital privado. Eso es lo que hace esta cadena de llamadas, ¿no? Y además de eso, para mejorar la gestión de la emergencia, yo tengo que hacer un checklist, una lista de chequeo sobre los medicamentos y dispositivos que deben tener en la emergencia. Estas tres cosas, más las estrategias que vimos hace un momento para las demoras,
son las que han hecho bajar la mortalidad materna. Pero como les digo, no es una cosa aislada, ¿no? Es un entorno general, es global, incluso desde la instauración del 911, mejoramiento de las vías de traslado. Entonces, es toda una unidad de estrategias para tratar de bajar la mortalidad materna. Además del estado humano que es la mortalidad materna, los índices de mortalidad materna son tasas de desarrollo de un pueblo, ¿no es cierto? Si yo tengo una tasa, por ejemplo, si yo soy un gran inversionista mundial, un multimillonario dice, voy a invertir en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que hace? Todos sus asesores empresariales de este tipo van y averiguan el Ecuador. Y lo primero, ¿qué es lo que hace? Desarrollo de un pueblo. Tasa de mortalidad materna y tasa de mortalidad neonatal. Entonces dicen, no, si estos no pueden cuidar ni a sus mujeres embarazadas, menos van a cuidar una inversión extranjera. Ese no es un país para invertir. Ese es un país para donaciones. Entonces mandan colchones, mandan colchas, carpas, esas cuestiones. Ven la importancia, a más del drama humano, ¿no es cierto? Que es de que muere una madre. Esto implica en el desarrollo hacia el exterior de cómo está una sociedad, la mortalidad materna y la mortalidad neonatal. Por eso es que ponen tanto énfasis, ¿ah? Entonces, con esto vamos a desarrollar este famoso score mamá. Acordaránse que el score mamá, ¿qué es lo que va a hacer? El score mamá va a ser, aquí está contigo, mamá. El score, ¿qué es lo que va a determinar obstétrico? Para que pueda llegar a una patología, una emergencia obstétrica, síndrome hipertensivo, hemorragia, cualquiera, una sepsis, infección. Entonces, como ustedes ven, el score mamá es una tabla. El score mamá es una tabla que en el eje de las yes tiene ciertos signos, ¿no es cierto? Como ser frecuencia cardíaca, presión sistólica, presión diastólica, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, estado de conciencia. Eso es lo que tengo en el eje de las yes. Y en el eje de las X tenemos dos cosas. Una columna central en la que tiene un valor de 0. Este valor de 0 es todos estos signos que están acá son dentro de lo normal. Frecuencia cardíaca de 60 a 100, 0, normal. Presión sistólica entre 91 y 139. ¿Se acuerdan que después de 140 ya era síndrome hipertensivo del embarazo? Normal. Presión diastólica entre 60 y 85. 0, normal. Frecuencia respiratoria entre 12 y 20. 0, normal. Temperatura entre 36,1 y 37,6. Normal. Saturación entre 94 y 100. Normal. Estado de conciencia, paciente alerta. Despierta, ¿no es cierto? Orientada en tiempo, espacio y persona. Entonces, tengo una desviación hacia la izquierda y una desviación hacia la derecha. La desviación hacia la izquierda es menos de lo normal. Menos de lo normal. Y como ustedes van viendo, tienen puntuaciones 1, 2 y 3. Es cuando está menos de lo normal, ¿no? Por ejemplo, miren. Ahí tenemos frecuencia cardíaca. Lo normal es entre 60 y 100. Pero tiene 3 puntos cuando la frecuencia cardíaca es menos de 59. ¿Sí ven? Presión sistólica. La presión sistólica, lo normal está entre 91 y 139, ¿no? Pero si es que ya tiene una presión sistólica de 90, o sea, es menos de 91. 90 ya tiene una puntuación de 1. Obviamente menos de 9, la sistólica ya va 2, perdón, entre 51 y 59 es 2,
y menos de 50, la sistólica, aquí estoy, perdón, 71,89 menos de 90, la sistólica es 3. ¿Sí ven? Lo mismo acá, la diastólica. Vamos bajando. Lo que es menos de la normal va hacia el lado izquierdo. Frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y estado de conciencia. El otro lado, al lado derecho, la puntuación es más. Normal es 1, 2 y 3. Por ejemplo, 60 a 110. De 101 a 110 es de 60 a 100 lo normal. De 101 a 110 y es 1, de 111 a 119, 2, y así va subiendo todo, ¿no es cierto? Presión sistólica, si estás 140, 159 es 2. Acuérdense, cuando es más de 160 es una crisis hipertensiva. Entonces todo lo que va subiendo va hacia el lado derecho. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros sumamos un total. ¿No es cierto? Total de esto. De aquí ponemos aquí 2, aquí le ponemos, qué sé yo, 3, y al último sumamos y damos el puntaje. De acuerdo al puntaje se anota el riesgo. Como dice aquí, la puntuación 0 es un estado normal y 3 como puntuación de máximo de riesgo. Si yo tengo 3 puntos es lo máximo riesgo. Entonces aquí vamos sumando. El score MAMA es una herramienta de puntuación para determinar el riesgo obstétrico, que se aplica en el primer contacto en las emergencias obstétricas en todos los niveles de atención. Propósito, calificar la gravedad de las pacientes y precisar la acción necesaria y oportuna para la correcta toma de decisiones mediante el uso de una herramienta muy objetiva. Entonces, con esto nosotros analizamos el riesgo de que esa paciente vaya a tener la emergencia. Ese es el score MAMA. Personas. Una de las estrategias que es la optimización de protocolos y de las guías prácticas, que es esto el score MAMA. Después de este score MAMA vienen las guías, perdón, las claves. Las claves o los códigos obstétricos. Existen 3 tipos de códigos obstétricos que se dan. El primero, que es el código rojo, segundo, código azul y el código amarillo. Ahora, ¿qué es esto de los códigos? De los códigos obstétricos. Los códigos obstétricos no es más que las normas que nosotros tenemos que hacer o cómo vamos a actuar frente a una emergencia de este tipo. Nosotros tenemos que estar preparados y esto hay que ensayar en el centro de salud con todo el equipo para que cuando yo tenga con el riesgo obstétrico, que es el score MAMA, dice, señora, puede irse a un shock hipovolémico por sangrado. El score MAMA, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tener? Ahí hipotensión, taquicardia. Entonces ya me dice el score MAMA. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo aplico un código para combatir a esa emergencia. Entonces, el código rojo está dado para las hemorragias obstétricas, más de 1000 ml, y o signos de shock o de choque hipovolémico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí viene el código obstétrico. Primero, el código obstétrico tiene dos asistentes, un circulante y un coordinador. Con 4 personas, yo puedo ya aplicar el código. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Se acuerdan cuando veíamos, cuando vimos esto del manejo del shock obstétrico? ¿Qué decíamos? No pierda la calma. Actúe de una manera lógica. Esto es actuar de una manera lógica. Hágase líder del equipo. Entonces, el líder del equipo es el coordinador.
que por lo general es el médico que estaba atendiendo el parto, o el que estaba en emergencia, lo que sea. Es el médico, entonces. ¿Qué es lo que va a hacer el coordinador? Se ubica a la altura del abdomen de la madre, o del útero de la madre, como está aquí, y activa el código rojo y da las directrices al equipo. ¿Qué más hace? Busca la causa del choque hemorrágico y aplica ABCD y las guías prácticas de lo que dicen los protocolos. Trimestre, el primer trimestre, ¿cuáles eran los sangrados y la causa más frecuente de sangrados en el primer trimestre? Acuérdense que era aborto, hemorragia, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional. La más frecuente, abortos. Segundo y tercer trimestre, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, rotura uterina, rotura de basa previa. Eso tiene que el coordinador hacer el diagnóstico diferenciales. Hemorragia postparto, acuérdense las 4 T's. Tono, traumatismos, tejidos placentarios retenidos y trombina. Las 4, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué es lo que hace? Una vez que el coordinador determina esto, va a ser la toma de decisiones temprana de remisión o de asumir los casos de acuerdo al nivel de atención. Dije, aquí sí puedo hacer, o si no, solo estabilizo y traslado. Eso es lo que va a hacer. ¿Qué más va a hacer el coordinador? Poner una sonda Foley. Verifique continuamente que el equipo cumpla sus funciones, ordene el manejo o la aplicación de los medicamentos necesarios, ver las guías de práctica clínica y hablar con los familiares sobre la severidad del caso y conducta a tomar, posterior a estabilizar al paciente. Eso es lo que va a hacer. Por eso decía, si se acuerdan, no pierda la calma. Piense de una manera lógica. Esta es. Segundo, el primer asistente, ¿qué es lo que hace? Este se va a ubicar en la cabecera del paciente. ¿Va a qué? Suministrar oxígeno. Si la paciente está embarazada con más de 20 semanas, verifique la posición, desviación uterina a la izquierda o hacia la derecha, no en el posparto, obviamente, porque ya no va a haber bebé. Anota los eventos, verifica tiempos, anota todo lo que van haciendo, va anotando con tiempos. Toma la presión arterial y pulso, oximetría, reevaluar la infusión, verifica la temperatura y cubre la paciente con más. Colabora con el procedimiento punto o alguna cosa de eso. El asistente 2, ¿qué es lo que hace? El asistente 2, ubicado al lado del paciente, ¿qué es lo que hace? Alcanzar el kit del código rojo, que ya vamos a ver qué es el kit del código rojo. No es más que un maletín con todos los implementos que yo voy a necesitar en esta emergencia. Canaliza y garantiza el funcionamiento de las 2 vías venosas, con catrón número 14 y tal cosa. Coloca, ¿qué? La cantidad de líquido que el coordinador le dice. Acuérdense, en 20 minutos tiene que pasar 1 litro. En 1 hora tienen que pasar 2 litros. Realiza las órdenes de laboratorio, hemoglobina, plaquetas, todo lo que se necesita. Coloca unidades de sangre, si es que el coordinador lo dice, y aplica líquidos y medicamentos ordenados por el coordinador. Es lo que hace este de aquí. Recuerden, ayudante 1, signos vitales, asistente 2 o ayudante 2, pone vías y medicación. Y el circulante, ¿qué es lo que hace? Alista el kit de código rojo que ya vamos a ver. Si la paciente va a ser referida, llevar durante el transporte, marca los tubos de ensayo de las muestras sanguíneas, calienta líquidos, llama a más gente, asistir con el coordinador y enfermera que requieran hacer cualquier cosa, por ejemplo, alcanzar el balón de oxígeno, traer el balón de Bacri, cualquiera de esas, y establece contacto con la familia según define el coordinador. El coordinador le va a decir al circulante, anda a decirle que la señora está mal. Esta es la función de cada uno del equipo
cuando se aplica la clave roja o el código rojo. ¿Qué es el famoso kit? El kit no es más que un maletín. Esto se debe tener en toda unidad de salud. Y es obligación del médico que está a cargo que estas cosas estén vigentes. Aquí tenemos el maletincito rojo, este es el kit rojo. ¿Qué debe constar este de aquí? Bolsa para recolección de orina, bolsa retrosacal, catéter urinario, sondas Foley, un condón masculino en el caso de que no haya el balón de Bacri, sutura trenzada de seda para el balón de compresión, o sea, en vez del balón de Bacri se hace con un preservativo y se amarra, con eso se mete adentro del útero. Equipo de sutura de cuello si es que hay desgarros, pinza de aro, termómetro, jeringuilla de 20 cc, jeringuilla de 1 centímetro, de 5 centímetros, de 10 centímetros, catéteres de oxígeno, equipo de venoclisis, catéter intravenoso periférico o catalones que se llaman, 14 o 16, mascarilla de oxígeno para de guantes quirúrgicos, equipo de vía central y de alto flujo, lactato Ringer, cloruro de sodio, oxímetro de pulso, tensiómetro, esparadrapo con marcador para ver, tubo rojo, azul, lila, formularios, pedidos de sangre, código rojo, pedidos de laboratorio y todo, equipo de sutura de cuello del útero, medicamentos, oxitocina, misoprostol, metilelgometrina. Eso debe tener el código, perdón. Esto tiene que tener el kit del código rojo. Esto debe tener el kit del código rojo. Si es que yo no tengo esto, no puedo aplicar. No lo puedo hacer. Esto tiene que ser revisado. ¿Cuál es lo importante de esto? Este es en el caso donde que se puede aplicar este código rojo. Como ustedes ven, tiene coordinador, un asistente y el circulante nada más cuando la unidad es básica, ¿no? Un subcentro de salud. Esta ya es una unidad un poco más compleja donde que yo tengo más personal. Pero la acción es exactamente la misma. Exactamente la misma. Lo importante esto de los códigos, doctoras y colegas, este de aquí, es actuar en equipo, que cada uno sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer. Este es el éxito del código. Acuérdense, es con mamá, factores determinan el riesgo obstétrico. Se instauró el problema, empieza el código. Código rojo en hemorragia, ¿no? Es actuar en equipo. Ustedes ya saben en la clave roja cuál es el shock hipovolémico, es el síndrome clínico agudo. Ya vimos esto, ¿no es cierto?, con hipoperfusión tisular que se produce cuando existe una disminución de la volemia. Oliguria, alteraciones de conciencia. De acuerdo a los padres, ¿se acuerdan que eran los shock, el reversible, el grado 1 compensado, el grado 2 descompensado, el grado 3 o irreversible, de acuerdo a la cantidad de sangre que haya perdido. Causas ya saben qué es, hemorragia interna, por ejemplo, embarazo ectópico, las externas son abortos, todas las que vimos, ¿cierto? Aborto, enfermedad trofulástica gestacional, ¿qué más vamos a ver? Rótula uterina, placenta previa, atonía uterina, retención de restos placentarios, desgarros, etc. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vimos en el protocolo de normas, ¿no? Ya vimos esto. ¿Cómo vamos a hacer la transferencia? Simple, paciente estable, acordaránse. Toda paciente que haya tenido una hemorragia obstétrica y vamos a trasladar, tiene que ir estable, tiene que ir compensada su presión arterial, su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria. Paciente ingresa al establecimiento, evaluación inmediata, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué vamos a ver? De acuerdo a la capacidad del establecimiento, si tiene capacidad para resolver ese problema, se queda en el establecimiento si no hacemos la transferencia. ¿Qué vamos a tener para la transferencia? Paciente estabilizado, lo primerito, paciente estabilizado. Vías permeables, el kit de medicamentos para el traslado, la maletita esa roja,
Acompañante definido, medio de transporte ya definido, ficha de referencia correspondiente y llenada adecuadamente. Referir a la paciente. Durante el transporte vamos a estar monitorizando signos vitales y tenemos que tener ya listo el lugar donde nos va a recibir. ¿Ya? La clave azul. ¿Qué es lo que es la clave azul? Es algo similar a la clave roja, sino que este es para síndromes hipertensivos del embarazo. Acordaránse. Hipertensión después de las 20 semanas de gestación, durante el parto o hasta las 72 horas después del puerperio. Más proteinuria. Lo mismo, signos de irritación neurosensorial, cefalea, trastornos visuales, escotomas, náuseas, vómitos, epigastralgias, oligurias, acúfenos, tinnitus, hiperreflexia. Inminencia de eclampsia, aquí esto, ¿cómo le voy a determinar yo? Mediante el score mamá. Digo, esta señora o esta paciente me va a convulsionar. Paciente con preeclampsia severa con signos premonitorios, cefalea, fotopsias, tinnitus o una crisis hipertensiva. Eclampsia, ya la aparición de las convulsiones tónico-clónicas generalizadas en una paciente preeclámpica. El síndrome de HELP, que ya saben, hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas o el liver y low plaquetopenia. Eso vimos en la charla anterior. La misma cosa, el flujograma para el traslado, exactamente. Vemos, si tiene capacidad de resolución, se queda, si no, trasladamos. ¿Cómo vamos a trasladar? Paciente estable. Acordaránse, paciente estable. ¿Qué es lo que viene en este kit? También tiene el kit azul. Cloruro de sodio, equipo de venoclisis, catrón 18, sulfato de magnesio, acordaránse, para impregnación y mantenimiento. Puede tener diazepam, nifedipino en el caso de que no haya hidralacina, jeringa, bombilla de aspiración, tubo de tubo mayo, 1 o baja lengua forrado para que en el caso de las confusiones, para que no se masque la lengua, sonda Foley, bolsa colectora de orina, guantes descartables. La clave amarilla, en cambio, ¿cuál es la clave amarilla? Es para los shocks sépticos. Todo caso de sepsis severa o shock séptico durante el embarazo, parto o puerperio. En todo caso, de aborto con antecedentes de maniobras abortivas. Y en todo caso, de puérpera con infección generalizada. Clave amarilla. Que vamos a tener causas, manipulaciones de la vía geniturinaria o abortos terapéuticos, ¿no es cierto? Endometritis puerperal, pielonefritis, coriamnionitis, cesárea de condiciones de bajo riesgo, parto no institucional, rotura de membranas prolongada, extracción manual de la placenta y anemia o estados nutricionales deficientes en la paciente. Empiezan lo que es llamamos el SIRS, que es el síndrome de inflamatorio de respuesta sistémica. Eso quiere decir el SIRS. Temperatura mayor de 38 grados, taquicardia, taquipnia, forma leucocitaria de 12.000, más de 12.000 y menos de 4.000 glóbulos blancos. Si tenemos esto, shock. Presión baja, sí, mismo que el problema, si no quiere. Sí, manejo grave aborto, NPO, control de signos vitales estrictos, monitorización materno-fetal estricto si es que todavía se encuentra el feto intraútero. Oxígeno por cánula, control de diuresis más sonda Foley. Lo mismo, ¿no? Colocamos 2 vías en las cuales vamos a poner la misma cantidad de líquidos que igual que el shock hipovolémico, más antibiótico terapia. Ceftriaxona, clindamicina, micacina, lo que sea, lo que ustedes escojan. En el laboratorio vamos a hacer hemograma, hemoglobina, tiempos de coagulación, recuento plaquetario, todo lo que hacemos para el shock, lo que ya vimos en la clase pasada. La referencia exactamente igual. ¿Cuál es el maletincito amarillo? Cloruro de sodio, equipo de venoclisis, catrón 18, ampicilina, cloranfenicol, gentamicina, citocina, ranitidina, metamisol, furosemida, jeringas,
lo que debe tener es sonda Foley, bolsa colectora de orina, agujas, Volutrol o Umacel, Ceftriaxona y clindamicina. Eso es lo que tiene que tener este código. Ahora, lo importante de esto, doctoras y doctores, lo importante de esto, lo principal de esto, es en el score mamá nos vamos a identificar lo que es el riesgo. Y los códigos, sea rojo, azul o amarillo, es la aplicación de nuestros conocimientos, pero de una manera ordenada, sistematizada. Cada uno tiene que hacer exactamente su función, incluso hasta en el puesto en donde se ubica. Todos los códigos se manejan de la misma forma, sino lo que cambia en el uno al otro por lo que podemos ver es en el síndrome de hipertensivos del embarazo vamos a utilizar sulfato de magnesio, antihipertensivos. En el séptico, antibióticos, pero la mayoría es en eso. Esto es importantísimo, es el trabajo en equipo. Tiene que ser un trabajo en equipo. Les voy a presentar que estaba viendo hoy en la tarde, vi esto, un video en YouTube, ¿no? En el que van a ver cómo se actúa en la aplicación de un código. En este caso es del código rojo, que es el que da mayor mortalidad materna, ¿no? Así que pongan atención, por favor, en esto, y a que se den cuenta cómo se debe actuar de una forma ordenada y en equipo. Doc, perdón, no está compartiendo. Perdón. Ay. El audio, ¿no es cierto? Ah, no se está compartiendo. Disculpen. Ahí está. La hemorragia obstétrica es la primera causa de muerte materna en el mundo, siendo el 25% de la totalidad. La incidencia varía de país a país. Aún en países desarrollados está entre las primeras causas de muerte. En Colombia ha sido la primera causa de muerte materna en los últimos años. A partir de estas observaciones, el grupo Nacer Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad de Antioquia diseñó un módulo de entrenamiento llamado Código Rojo. Hoy, con algunas precisiones por parte del Ministerio de Salud, este módulo de entrenamiento se aplica aquí, en el Hospital San Rafael del Espinal Tolima, con el fin de evitar el shock hipovolémico de origen obstétrico, basado en ciertos principios como lo son: primero, un manejo óptimo del tiempo; segundo, reposición adecuada del volumen; tercero, la adecuada y concisa en el fin de Veremos caso Franco, paciente de 20. Se pensaba que por su joven edad no iba a sufrir esta clase de situaciones. Sin embargo, la realidad es otra. Veamos la toma. Jefe, ¿cuál es una ronda por los pacientes que están en puerperio? Vale, un momento. Hola, buenos días, señora Daniela. Señora Daniela, ¿cómo se encuentra? ¿Qué siente? ¿Frío? Sí, está un poquito frío. Bueno, te voy a examinar a ver qué es lo que pasa contigo, ¿listo? Abre la boquita. Grande, grande. Mírame.
Listo. ¿Qué más sientes? Vale. Ven, te voy a examinar. Espera un momento, ¿está? Tranquila. Doctor, código rojo. Juan, acompáñeme. Luis, vamos. A partir de este minuto comienza la verdadera lucha con el tiempo, ya que una mala administración puede poner en riesgo la vida de Daniela Franco. Si la intervención es oportuna, a partir del minuto 0, las probabilidades de vida son del 100%. A medida que transcurre el tiempo, las probabilidades de supervivencia disminuyen, siendo así que a la hora, la supervivencia disminuye por debajo del 10%. Muchachos, pónganse guantes. Doctor, ayúdame. Ya, tranquila, señorita. Todo va a estar bien. No se preocupe. Doctor, ¿qué tengo? Ayúdame. Cada uno ponga una escarapela. Ustedes saben cuál es la función de cada quien. Nuestro equipo de trabajo de Código Rojo está conformado por 4 integrantes: coordinador, ayudante 1, ayudante 2 y circulante. Todos trabajan de forma continua y sincronizada, como lo veremos a continuación. Pásela a la M. Doctor, ayúdame. Doctor, ¿qué tengo? Doctor, tengo mucho frío. Gente, cuéntame, ¿qué pasa? Es que encontré a la paciente un poco fría, un poco agitada, con el pañal entrada de sangre. ¿Le han aplicado algún medicamento? No, doctor, aún no. Gracias. Doctor, sus gafas. El primer integrante de Código Rojo es el coordinador. Él es el encargado de dar las órdenes a los diferentes integrantes del equipo. Sus funciones: clasificar la severidad del choque, buscar la causa del shock hemorrágico. En el primer trimestre de embarazo, él pensará en un aborto, embarazo ectópico o una mola. En los trimestres 2 y 3, placenta previa, abducción de placenta o ruptura uterina. En hemorragia posparto, que es la causa más común, vamos a basarnos en el protocolo de las 4 T's. Primero, el tono, que está en el 70% de los casos. Mirar la atonía uterina o la hipotonía. En el trauma, que está en el 20%, se revisará el canal vaginal. En tejido, que es el 10%, restos de placenta quedan acumulados en la cavidad uterina. Y trombina en el 1% de los casos. Pueden existir desórdenes en la coagulación. Por eso es importante enviar pruebas hematológicas para mirar su funcionamiento. Hay que tener en cuenta que debemos tener un control de líquidos, por lo tanto, colocar una sonda Foley para evacuar la vejiga. Toma de decisiones tempranas de remitir o asumir el caso. Verifica que los asistentes cumplan de manera concisa con sus funciones. Ordena la aplicación de los medicamentos necesarios. La posición del coordinador es hacia la mano derecha de la paciente, más exactamente hacia su zona ventral. Doctor, me duele mucho. ¿Qué? ¿Que allá le hicieron alumbramiento activo? Sí, doctor. Me duele. ¿Salió la placenta completa? Doctor, ayúdenos, me duele mucho. Tengo mucho frío. Doctor, me duele. Doctor, me duele, doctor. Juan, signos. Frío. Doctor, tiene 7650 de presión y una frecuencia cardíaca de 110. El segundo integrante de Código Rojo es el asistente 1. Él suministra el oxígeno con una máscara o Venturi al 35 o al 50% o cánula a 4 litros por minuto. Si la paciente está embarazada con más de 20 semanas, verifica que esté en posición con desviación uterina izquierda. No aplica pospartos. Él va a anotar todos los eventos en la hoja de registro de Código Rojo. Va a monitorear simetría de pulso y al paciente con cobijas para evitar la hipotermia. Va a reevaluar el estado de shock, luego de infusión de los líquidos e informará al coordinador. Colaborará con el coordinador en la realización de procedimientos si así fuere necesario. Su ubicación:
se va a posicionar en la cabecera de la paciente, le explicará los procedimientos a seguir y le brindará la confianza necesaria. Vamos a manejarla como un shock moderado. Seguramente podremos encontrar esa tabla en los diferentes centros de salud. Se hace importante conocerla de memoria, ya que nos va a permitir evaluar la severidad del shock, con base a unos parámetros como son la evaluación del sistema sensorial, la cantidad de sangre que se presume ha perdido la paciente, las cifras tensionales, la perfusión y también nos brinda un valor aproximado de volumen en cristaloides para reponer de manera eficaz. Cabe destacar que el grado de shock se establece por el parámetro más afectado. Realízame 30 unidades de oxitocina en 500 cc. Con la boca pásenmelo a 125 horas. Luis, caliénteme 2000 enseguida, doctor. Ay, doctor, me duele. Doctor, ayúdame, tengo mucho frío. No, tranquilice a la paciente. Me duele. Doctor, la paciente está saturando 80. Una Venturia 35. Perfecto, doctor. Tranquila, señora Daniela. Doctor, ayúdame, por favor. Tranquila que nosotros estamos capacitados para manejarla. Au. Por favor, cuénteme. ¿Durante el embarazo usted tuvo la tensión alta, sufrió el azúcar, tiene alguna enfermedad? No, que yo no puedo. ¿En su familia alguien tiene alguna enfermedad? ¿Ha tenido abortos? ¿Ha presentado sangrado después de haber tenido un bebé? No, doctor, no. Bueno, perfecto, señora Daniela. Ayúdame, por favor. Pepe, ¿cómo estamos de venas? Doctor, me duele mucho. ¿Qué es lo que está pasando? Analícenme otra línea. Luis, una sonda Foley. Nuestro tercer integrante es el asistente 2. Ella garantizará el acceso y el funcionamiento de 2 vías venosas con catéter 14 o 16. Toma muestras sanguíneas en 3 tubos y coloca 2 litros de cristaloides calientes. Realiza las órdenes de laboratorio necesarias: hemoglobina, hematocrito, plaquetas, TP, TPT, fibrinógeno, pruebas cruzadas y clasificación sanguínea. En instituciones de alta calidad para dímero D, ionograma y pH, gases arteriales cuando se requiera. En choque severo, solicitará 2 unidades de glóbulos rojos O negativo. En dado caso de negarse RH negativo, lo podemos hacer con RH positivo. Aplica los líquidos y medicamentos ordenados por el coordinador. Su posición: al lado izquierdo de la paciente. Señora, voy a colocarle una sonda. Le va a molestar un poco, pero es por su bien. No, doctor, me duele mucho. No, tranquila. Jefe, una jeringa para inflar la sonda. Me duele. Me duele. Au. Tranquilo. Au, me duele, doctor. Doctor, ¿podría reservar la sangre y el transporte? Ok. Tranquilo, señorita Daniela. Jefe, las 3 muestras. Nuestro último integrante es el circulante. Él es el encargado de marcar los tubos de muestra sanguínea. Garantiza que las muestras sean recogidas y lleguen al laboratorio para su posterior procedimiento. Calienta los líquidos a 39 grados centígrados. Realiza varias llamadas dependiendo de los requerimientos del coordinador. Llama al laboratorio para solicitar las unidades de O negativo. En dado caso en que éstas no estén, puede solicitar las unidades con O positivo. Solicita ambulancia en caso de ser necesaria. Establece contacto con la familia y la mantiene informada acerca de la situación. Puede ser requerido por el coordinador para asistir en algún procedimiento. Su posición es una posición cambiante. ¿Aló? Laboratorio, buenos días, ¿en qué le puedo colaborar? Sí, es que tengo una paciente en código rojo, shock moderado. Regáleme por favor la identificación de la paciente. Daniela Franco. Daniela Franco.
Reserva 2 unidades de glóbulos rojos O negativo. Yo le envío ya los 3 tubos. Perfecto. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Del transporte. Ok, avísenle a los familiares del estado de la paciente. Enseguida, doctor. Familiar de Daniela Franco. Sí, señor, cuénteme. La paciente acaba de presentar una complicación. ¿Qué la hemorragia? ¿Cómo se encuentra? Pero no se preocupe, yo hasta el bien, ya estamos estabilizando. Por favor, no deje que le pase nada. Por favor, Sí, tranquilo. Ok. Tranquila, señorita Daniela. ¿Cómo van de signos, Juan? Doctor, tenemos 70-50 de tensión y 110 de pulso. No, este útero está todavía muy blando, sangra mucho. Déjeme metergina 0,2 intramuscular. Ay, doctor, me duele. Doctora, ayúdame, por favor. Creo que esa es la sangre que solicitaron. Tréguese la jefe. Inicie la transfusión. Ya el sangrado paró. Juan, ¿cómo estamos de signos? Doctor, la paciente se estabilizó, tiene tensión de 170 y pulso de 80. Ok, mira, ya la hemorragia la controlamos, pero te vas a quedar acá en observación. Que vamos a seguir con el mismo esquema de oxitocina. Vamos a estar revisando signos cada 20 minutos. Ok. Vale. Gracias a la oportuna intervención médica por parte del equipo de salud, Daniela Franco hoy salva su vida. Esto puede pasar en cualquier hospital, le puede pasar a cualquier médico, le puede pasar a cualquier enfermera. Por eso tenemos que estar preparados. Muchas gracias por su atención. Bien, más o menos esta es la forma de actuar en una emergencia y la aplicación de este código o clave roja. Como ustedes ven, lo principal en esto es el orden y la distribución correcta de cada uno de los integrantes del equipo. La clave roja es actuar. El score mamá es determinar el riesgo de la emergencia obstétrica. Con estas dos cosas operativizamos las guías de práctica clínicas o los protocolos. Como vieron en el video, hace todo lo que dice el protocolo, no perder la calma, hacerse líder, avisan a los familiares, cada uno cumple su función, ponen los catéteres, los líquidos, etc. Entonces, cada médico que trabaja se trabaja en unidades operativas, hacer ejercicios con el personal de apoyo que se encuentre dentro de su unidad. Se tiene que chequear exactamente los maletines o las maletas o el kit rojo, el azul y el amarillo para que conste. Y con eso vamos a mejorar bastante la posibilidad de sobrevida de una paciente ante una emergencia obstétrica. Tenemos que ver el día de mañana parte de lo que es el shock séptico en obstetricia, que con eso se completaría las 3 causas principales de mortalidad materna, ¿no? Hemorragia, síndromes hipertensivos y la sepsis o shock séptico. Cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacer, por favor. Nadie tiene ninguna pregunta. Son temas muy operativos, ¿no? Muy prácticos en los que se debe utilizar. Evelyn, dígame.
Patricia levantó la mano, por Doc, favor. no sé si se me escucha porque se me estaba trabando un poquito. Sí, sí, se le escuchó. Ya. Doc, una pregunta. O sea, sí todo estaba entendido, pero, o sea, realmente sí se usa el score mamá, porque, bueno, yo tuve una oportunidad de estar en una guardia que o sea, me invitaron. Y pues, o sea, hablé con el doctor y me mencionaba que, o sea, es como que un poco inespecífico porque por ejemplo, hay variación en en los diferentes signos, síntomas que presenta. Por ejemplo, que pueda tener un 3 un 2 así. Entonces, más bien como que, o sea, sí se guían en eso, pero más bien es ya de una la sintomatología de la paciente. Entonces, no sé si. Ya. Mire, todos los protocolos que están hechos, todos los protocolos que se hacen no es porque a alguien le pareció. Y es propio medio idiosincrasia de los ecuatorianos que por lo general siempre criticamos los protocolos. Todos los protocolos y guías de prácticas clínicas que se hacen, se trata de sacarlo a la mayor cantidad de metaanálisis y los estudios que a nivel mundial recomiendan. Entonces, si usted ve el score mamá, lo que pide solamente es una escala o le pone un número a la sintomatología de la paciente. Si es que la paciente está taquicárdica, si es que está hipotensa, nosotros con eso podemos determinar si es un shock grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Para eso sirve. Sí se utiliza bastante. Lo que pasa es que esto del score mamá y las claves obstétricas se están utilizando desde, como les digo, desde el 2017. 18 básicamente se les está aplicando, son 2 a 3 años, y por lo general nosotros los médicos somos medio reacios a los cambios y pensamos que lo que hacemos nosotros está bien, pero siempre hay que tener un poco de dar espacio a la innovación. Acuérdense que la medicina es cambiante, es dialéctica, ¿no? Cambia día a día. Entonces, los conocimientos que para nosotros eran verdaderos y estaban encriptados hace 10 años, hoy día ha cambiado totalmente. Entonces, siempre es medio reacio de los médicos eso. Y como son códigos y protocolos nuevos, siempre va a tener un poquito medio de rechazo, pero sí se aplica. Acuérdense que esto se aplica a nivel mundial, no es solamente en el Ecuador. Por ejemplo, el video este es en Colombia, ¿verdad? Y se hace exactamente igual lo que se está diciendo que en nuestro protocolo también lo hacemos. Entonces, por eso es de que no es solamente en el Ecuador. Y si en el resto del mundo da resultado y mejora los índices o tasas de mortalidad materna, entonces, ¿por qué no aplicarlo nosotros? Eso es, Patricia. Sí se tiene que aplicar. Y sí se lo Ya, hace. Doc. Gracias, muchas gracias. Ya. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Y dígame, Eduardo. Buenas noches. Mi inquietud va casi de la mano con la pregunta anterior. Por ejemplo, si yo quiero, al ingresar a una paciente por cualquier patología que venga, con un embarazo a término o pretérmino, para clasificar o poner en la evolución el score mamá, yo vi, no lo he puesto, yo vi nomás que ponen score mamá normal 0. Mi pregunta es, doctor, tocando el tema, mi pregunta es, si 0 es normal, usted dijo que si se va hacia el lado izquierdo es menos, y si está al lado derecho es más. Sí. ¿Cómo lo grafico? ¿Cómo lo describo? ¿Cómo haría para describirlo en el momento, en una evolución al score mamá? Ya, el score mamá debe ser numérico, ¿no? Debe ser numérico. Entonces, si es que es menos de lo normal, uno se pone -1, -2, menos. Entonces, yo sé que la presión está baja, la respiración está menos, la temperatura está bajo. Si es que está al lado derecho, se le pone +1, +2, +3 o así. Entonces, eso me explica que la presión está alta, está con taquicardia, etc.
Entonces, de acuerdo a eso, vamos poniendo la puntuación. Pero como ustedes ven, nuevamente le digo, Eduardo, el score mamá está dado básicamente en base a los signos y síntomas que tiene la paciente. Es examen físico puro. Entonces, obviamente yo me voy a dar cuenta de que está solamente que la posibilidad de complicación. Sirve el score. Y tengo solamente signos vitales, y sobre todo en las fichas clínicas los signos vitales se pone arriba un casillerito, casi no le da la importancia si es que yo pongo score más 6, por ejemplo. ¿Sí ven? Entonces, ¿para qué? Para que al escribir yo score mamá más 6, esto me da a mí que ponga atención o la importancia de que esa paciente está en riesgo. Para eso sirve el score. O sea, doctor, es así como tiene que graficarlo, o sea, score Sí, más, sí. más menos el número. Perfecto, Claro, doctor, más gracias. y el número, menos y el número. Con eso yo sé que hay desvío hacia la izquierda o desvío hacia la derecha. Siempre pónganlo eso, siempre pónganlo. Incluso después va a ser en el caso que no póngase que entró, la paciente se complicó y murió. Después cuando hacen la auditoría y está escrito eso, es parte de la aplicación del protocolo. Porque cuando uno no se aplica un protocolo dentro de una auditoría o dentro de un juicio, eso se llama negligencia. Entonces se va a complicar. Doy Siempre una pongan pregunta. eso. En Sí, dígame. el video, o sea, hacía esa maniobra o sea, para observar lo que es el tono uterino. Entonces es como, o sea, se veía como un masaje, pero ese, o sea, igual se hace con el objetivo también porque una de las otras, o sea, de las otras test es del tejido. Entonces es como para desprender igual eso, ¿verdad? Pero también genera un poco o sea, bastante de molestia, de dolor. O sea, como que qué tiempo o sea, se hace eso más que nada. Ya. Mire, cuando es de la T de tejido, toda extracción de restos placentarios que se queden en el útero hay que hacer en quirófano y bajo anestesia. Lo que explica el video más o menos está dando un masaje uterino, pero el masaje no se debe hacer transvaginal. Ahí parece que estuviera haciéndole transvaginal. El masaje es a nivel del fondo del útero. El protocolo de normas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador incluso dice que toda hemorragia obstétrica postparto, al inicio, hasta nosotros determinar la causa, que le manejemos como atonía uterina. ¿Por qué? Porque saben que es el 70% de las hemorragias es por atonía uterina. Entonces, el masaje que se hace y que le está introduciendo la mano, o sea, no quiere decir que está metiendo dentro del útero y tratando de sacar. La masaje le está haciendo sobre el abdomen. Es un masaje común. Para sacar restos, doctora Patricia, se necesita anestesia y ahí hacer la limpieza, porque el dolor es intenso, puede chocarse, solo un shock neurogénico por el dolor. Ya, gracias. Evelyn parece que quiere hablar. Evelyn Andrade. Veo que se conecta con ya 2 veces. Siga Evelyn si es que quiere hacer alguna pregunta. Bien, doctoras, doctores, es que no hay más preguntas. Para conversar el día de mañana vamos a hablar algo sobre shock séptico en obstetricia. Agradezco la atención, ¿eh? Muchas gracias y hasta el día de mañana.
Hasta luego, Doc. Gracias, igual. Gracias, Doc. Hasta mañana. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Gracias, Doc.